cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Mis hijos no se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados,
olvidasen cómo aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Shalom, amados evangelizadores, que la gracia de Dios sea con nuestro espíritu. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesús por la oportunidad de comunicar su palabra, de hablar del Evangelio y por la oportunidad que tenemos de estar con ustedes compartiendo estas maravillas. Vamos a comenzar con este capítulo 1 de su programa Evangelizadores, una raza en peligro de extinción. ¿Por qué una raza en peligro de extinción? Bueno, el día de ayer estuvimos viendo acerca de cómo está la sociedad hoy en día, cómo está el mundo. En nuestro país, aquí en Chile, estamos viendo desde el año pasado, de manera visible, de manera más masiva, el surgimiento de un espíritu, que es el espíritu de Belial, que, bueno, más adelante en capítulos próximos vamos a hablar acerca de Belial y de sus hijos, porque Belial tiene hijos, ¿ya? Y sus hijos lo que están haciendo es manifestándose. Entonces, nosotros en este momento vamos a compartir acerca de qué es ser evangelizador, qué significa ser un evangelizador, qué significa ser creyente, ser cristiano, ser un hijo de Dios, qué significa haber recibido este llamado glorioso de parte de Dios para ser parte de su reino, para ser parte de sus hijos, para ser parte de estas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros en nuestro diario vivir como creyentes, como hijos del Rey. Así que tengo acá en mis manos, tengo la escritura y quiero que me acompañen a leer el pasaje de esta escritura, el cual está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así, voy a estar leyendo en la Biblia Reina Valera 1960. Si leo en otra traducción, se los voy a comunicar, ¿ya? Pero como base va a ser la Biblia Reina Valera 1960, ya que es la más popular o es la que más personas utilizan en la actualidad. Reina Valera 1960. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Voy a leer nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Bien, este es un pasaje de la Escritura muy poderoso. ¿Por qué? Porque aquí está la encomienda que el Señor Jesús nos hace a todos nosotros, los que somos sus discípulos. Este llamado no es para los pastores exclusivamente, no es exclusivamente para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o para ujieres, o para diáconos, o para oficiales, obispos, o superintendentes. No,
Este llamado es para todo aquel que es discípulo del Señor Jesús. Y en esa categoría entramos todos nosotros, no solamente un grupo exclusivo de personas, sino que todos los creyentes. ¿Y qué significa ser testigo? ¿Qué significa ser un testigo del Señor Jesús? Eso lo vamos a leer porque el Señor explicó acerca de lo que es un testigo. Y para poder tener un entendimiento mayor o más profundo de lo que es testigo, debemos ir al Antiguo Testamento. ¿Ya? Vamos a leer Isaías 43:12. Ahí va a estar apareciendo en su pantalla. Isaías 43:12. Vamos a ir leyendo. ¿Qué significa ser testigo? Bueno, acá el versículo dice lo siguiente. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, somos testigos de que Él es Dios. Para nosotros, los occidentales, testigo tiene una connotación. Y es alguien que presencia un evento y que después, ya sea en un tribunal o en un juicio, tiene que contar o relatar lo que él vio y presenció. Entonces, pero el testigo en este caso para nosotros, él no se va a recordar con exactitud lo que vio y oyó de un evento X, ya sea un accidente, un fenómeno climático, en fin. Él va a reproducir lo que se acuerde. ¿Eh? Pero cuando nosotros buscamos en el idioma hebreo qué significa la palabra testigo, miren, acá tengo una Biblia que la Reina Valera nos va a permitir leer el número Strong para la palabra testigo. Aquí está la palabra testigo, el Strong H500 5707. Y es el término hebreo ed. Si es que lo alcanzan a ver, ahí lo observan. Y voy a subrayar una palabra que me llama la atención. Vamos a subrayar el término hebreo, la traducción del término hebreo. Ya. Entonces, ed. ¿Qué significa ed? Significa testigo, pero también específicamente grabador. Y eso me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque un grabador no es simplemente una persona que reproduce lo que se acuerda. Un grabador reproduce exactamente lo que vio, lo que escuchó. En la actualidad existen muchos dispositivos, ¿cierto? Eso es lo que hablábamos ayer, muchos dispositivos que nos permiten grabar audio y nos permiten grabar video, o ambas cosas a la vez. Entonces, nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, el Señor nos da una orden de reproducir tal cual lo que Él habló, lo que está escrito en su palabra. No podemos agregarle ni quitarle, ¿ya? Tampoco podemos manipular o adulterar este mensaje para agradarle a la gente o para caer bien a las personas. El Evangelio, el mensaje del Evangelio no es una moneda de oro que le cae bien a cualquier persona. No, el Evangelio muchas veces va a ser odiado, va a ser va a ser atacado, va a ser odiado, va a ser repudiado, va a ser aborrecido por muchas personas, porque el Evangelio no es solamente un mensaje positivo, también contiene mensajes que son negativos para un determinado grupo de personas. Por ejemplo, la Escritura dice que Dios se aira en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Miren, lo voy a presentar ahí en la pantalla para que ustedes crean lo que estamos diciendo. El libro de Romanos 1:18 dice, habla acerca de la ira de Dios. Miren, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ve? Aquí habla de que la ira de Dios se revela o se hace visible desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, de los hombres. Ahí es antropos, que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios se ira. Esta palabra es negativa para este tipo de personas que detienen con injusticia la verdad y que hacen impiedad e injusticia. Así que el mensaje del Evangelio no es un mensaje exclusivamente positivo, es un mensaje también negativo en muchos casos. Así que
Dicho todo esto, vamos a volver a nuestro texto base de Hechos 1:8. Ahí está apareciendo en pantalla nuevamente. Y lo voy a marcar con destacador para que no nos distraigamos con los versículos que aparecen sobre él. Bien. Entonces, Jesús nuevamente voy a repetir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya sabemos en general lo que es un testigo, es una grabadora, es alguien que reproduce exactamente lo que ve y lo que escucha, ¿ya? Y no adultera el mensaje, no adultera el contenido del mensaje, no lo adultera, sino que lo transmite puro, con fidelidad. Como hablaba en el video anterior, en la transmisión de ayer, existen en el mercado distintos tipos de dispositivos para grabar audio y video, o video. Y cada uno ofrece una fidelidad distinta. Y eso quiere decir la calidad de la grabación y que se pueda registrar, se pueda almacenar en estos dispositivos el mayor detalle posible de las imágenes del video o el audio, o las frecuencias del audio. Entonces, tenemos acá esta condición. Tenemos que el Señor nos pide que seamos fieles al momento de comunicar este mensaje del Evangelio. No podemos ser personas que estén adulterando o que estén en cierta forma manipulando el mensaje para conveniencia personal o para agradar a la gente, ¿ya? Necesitamos ser fieles, necesitamos ofrecer este grado de fidelidad al Señor, ¿ya? Porque Él nos va a demandar a nosotros si nosotros no transmitimos con fidelidad el mensaje, si no somos fieles al momento de comunicar su palabra. Así que yo les hago este llamado también a que seamos fieles al momento de comunicar el Evangelio. Entonces, ahora volviendo a nuestra consigna, evangelizadores, una raza en peligro de extinción. En general, un testigo es un evangelizador, es una persona que lleva el mensaje del Evangelio a todas partes. Y los cristianos del primer siglo, los primeros creyentes, o la mal llamada iglesia primitiva, porque de primitivo no tenían nada, porque en ellos había un conocimiento profundo de la Escritura. Ellos se sabían las doctrinas bíblicas, ellos las manejaban al revés y al derecho. Nosotros todavía estamos en la actualidad en conflictos todavía cuál será la doctrina correcta en algunos puntos en particular, si existe predestinación o no, si hay elección incondicional, si Calvino tenía razón, o Lutero, o Arminio, o Zwingli. En fin, estamos en discusión. Los teólogos y los filósofos muchas veces se encuentran en disyuntiva, en discusiones que han llevado siglos para poder determinar cuál es la verdadera doctrina en algunos puntos específicos. Pero en el primer siglo, los primeros creyentes, después de la resurrección del Señor Jesús y después del derramamiento del Espíritu Santo de manera masiva en el Pentecostés o en el Shavuot, en la fiesta de Shavuot, allí esos creyentes conocían la Escritura de una manera extraordinaria, de una manera fenomenal, y al punto tal de que cuando ellos fueron esparcidos, cada uno donde iba predicaba el Evangelio, comunicaba el Evangelio a los suyos. Miren, tengo el computador acá al frente y vamos a buscar ese pasaje, ¿ya? Para que lo leamos juntos y entendamos el grado de madurez y conocimiento que tenían nuestros primeros hermanos. Miren, vamos a leer Hechos 1 y después el 4 dice: y Saulo consentía en su muerte. Aquí está hablando acerca de la muerte de Esteban, ¿ya? Después vamos a hablar de él. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Se desató una persecución después de la muerte de Esteban.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos se fueron a su casa llorando porque se acabó el evangelio y los cultos ya no se iban a hacer más. No dice eso. Perdonen que haya leído eso, que no está aquí en el texto. Lo hice en tono sarcástico porque si en la actualidad hubiera una persecución, si en el día de hoy, en el año 2018, se desatara una persecución sobre los cristianos, imaginémonos aquí en Chile, solamente en Chile, no voy a hablar de los demás países, solamente en Chile. Si se desatara una persecución sobre los cristianos de Chile, a muchos se les acabaría el cristianismo, a muchos se les acabaría su fe cristiana, a muchos se les acabaría su amor a Dios, su entrega a Dios, su pasión por Dios. ¿Por qué? Porque nunca fueron preparados, nunca fueron capacitados para comunicar el Evangelio de Dios de una manera efectiva, sino que estuvieron entreteniéndose, estuvieron adormecidos dentro de la congregación en la que participaban. Entonces, es importante decir esto, porque la idea de Dios de que si se desata una persecución sobre nosotros no es que seamos esparcidos y se acabe el cristianismo y se acabe la fe y se acabe la congregación o la iglesia de Dios. No, la idea de Dios es de que cada persona que sea esparcida, que sea perseguida, donde vaya siga predicando. Que no le invada el miedo, que no le invada el temor, que no le invada la cobardía y diga, no, yo voy a escapar y voy a arrancar y que nadie sepa que yo soy cristiano. Hay países en la actualidad como China que son perseguidos los cristianos allá tienen que andar ocultos, desconfían de toda la gente porque si dicen alguna palabra inmediatamente hay un soplón y se los lleva. Allá ese es un caso más extremo todavía. Por lo menos acá en el tiempo de los apóstoles, de la iglesia del primer siglo, los cristianos del primer siglo, cuando fueron esparcidos no existía un régimen comunista en ese tiempo que habían soplones y que delataban al que hablaba de Dios. Por lo menos en este periodo, en este contexto del libro de Hechos, no existía eso. Después, con el pasar de los años, hubo una situación así que los cristianos tenían que comunicarse haciendo símbolos. Y ahí aparece el símbolo del ictus. El ictus quiere decir, es una sigla, ¿ya? Y tiene el símbolo como de un pez. No tengo en estos momentos la fotografía como para exhibirla. A ver, la voy a buscar acá. Y bueno, el ictus era una sigla que los cristianos del primer siglo utilizaban. Bueno, ictus significa Jesús, Cristos, Teos, Huíos, Soterios. O sea, Jesús, el Mesías o el Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Eso es lo que significa ictus. Voy a tratar de escribirlo para que lo puedan visualizar en la pantalla. Denme unos segundos, por favor, no quiero que se me vayan. Voy a aquí agregar un texto. El ictus, que era el símbolo que utilizaban los primeros creyentes para referirse, ¿cómo se llama? Para cuando estaban siendo perseguidos. Y vamos a agregar su significado a cada uno. El ictus. Y Jesús, Cristos. Perdón si mi griego no está bien escrito. Cuesta memorizar esto. Así que si ven algún error en mi griego, les pido perdón. Ya lo escribí. Así que va a aparecer, se va a desplegar en la pantalla dentro de unos segunditos. Lo voy a proyectar acá en grande para que lo puedan observar. Ahí está.
ya que lo están viendo, ictus, esto es como un acróstico, ¿ya? Hacia abajo. La I es Jesús. Jesús es una escritura en griego, ¿ya? Y eso significa Jesús. La C es de Cristos, que quiere decir Cristo, ungido o Mesías, ¿ya? Y la traducción más precisa es Mesías. La T de Teos, que Teos significa Dios. Huíos significa hijo, en este caso un hijo legal, ¿ya? Y soterios es salvación o salvador también, ¿ya? Entonces aquí están dando como las características del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús, Él fue el Salvador, ¿es cierto? Es el Salvador, es el Mesías, es Dios, es el Hijo también de Dios y Él es nuestro Redentor. Así que ese símbolo usaban los primeros cristianos cuando eran perseguidos, creo que en el segundo a tercer siglo, antes de que Constantino en el año 325 aboliera la persecución contra los cristianos y estableciera el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces, volviendo nuevamente a nuestra idea original, si viniera una persecución a nuestra nación, a Chile, hoy día, creo que a muchos, no quiero generalizar, es malo generalizar, pero estoy seguro de que lo más probable es que la mayoría de los evangélicos de nuestro país arranquen y se les acabe el cristianismo, sean envueltos en un miedo, en un temor, en una cobardía y ya no prediquen más acerca del Señor y de su palabra. Entonces, hay una diferencia enorme, abismante entre los creyentes del primer siglo y nosotros. Primero, el valor que ellos tenían, porque a ellos la persecución, en vez de intimidarlos, en vez de acobardarlos, en vez de quitarles su pasión por Dios, ellos tomaron más fuerza, más valor, más valentía, más coraje y a donde eran esparcidos, allá predicaban el Evangelio. No les importaba la persecución, no les importaba el ser asesinados, el ser muertos, el que Pablo los asolara por todas partes, no les importaba. Es más, ellos, eso como que les daba más valor. ¿Por qué? Porque cuando se derramaba la sangre de un creyente, cuando se derramaba la sangre de un discípulo del Señor, esa sangre era como una semilla que hacía que brotaran más creyentes, más cristianos. Cuando usted analiza la historia y lea los documentos acerca de los cristianos cuando eran perseguidos por los romanos, muchos de esos cristianos eran atados a postes para ser quemados vivos y que sirvieran de antorchas para iluminar el Coliseo romano, mientras los ciudadanos, el pueblo romano y todos los grandes estuvieran iluminados en plena noche para presenciar el acto que había en el medio de la arena. Y, por ejemplo, un grupo de cristianos estaba siendo quemados vivos allá, como antorchas humanas, y ellos, en vez de estar llorando, lamentándose, sufriendo, ellos cantaban himnos a Dios, cantaban himnos al Señor mientras estaban siendo quemados. Muchos estaban siendo quemados con sus hijos, con sus esposas, con sus familias. Morían tomados de las manos y cantaban himnos a Dios. Tal vez cantarían el Salmo 145: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es por todas las generaciones. O tal vez cantarían el Salmo 46: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. O el Salmo 46 dice: aunque ruja el mar, rujan las aguas, aunque tiemble la tierra, no temeremos. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Tal vez leerían ese salmo. Miren, leámoslo. En Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Por lo tanto, no temeremos. Conclusión: si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, conclusión: no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tal vez leerían ese salmo, tal vez leerían el Salmo 117, cuando dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. O tal vez leerían el Salmo 107, lo recitarían de memoria. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de todas sus aflicciones. Entonces, el Señor, mientras ellos cantaban, dice la historia de que los rostros de ellos brillaban y parecían como rostros angelicales mientras estaban allí siendo quemados. Yo me imagino ese momento, cómo habrá sido, cómo habrán estado mis hermanos. Y con esos rostros angelicales, así como Esteban en el capítulo 7, Esteban, su rostro brillaba como el sol, resplandeció de una manera extraordinaria mientras lo estaban apedreando, y él gritó al cielo después de ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado a esta gente. ¿A cuántos se nos acabaría el cristianismo si viniera una persecución hoy? Si viniera un momento de que nos obliguen a negar nuestra fe, de que nos obliguen a renunciar a Jesús, a renunciar al Evangelio. ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparada? Estimado joven, ¿estás preparado? Estimado adolescente, ¿estás preparado? Estimado batero, guitarrista, saxofonista, bajista, estimado acordeonista, estimado diácono, oficial, estimado guardatemplo, estimado presidente, tesorero, secretario de las Dorcas, de los jóvenes, de los varones, estimado ciclista, estimado oficial, estimado almirante, sargento, comandante, estimado general, ¿estás dispuesto? ¿Está preparado usted para una persecución venidera? ¿Lo está? Porque si no lo está, amigo mío, estimado oyente, usted está en peligro. Está en un peligro extremo, porque la idea de Dios no es que su cristianismo se acabe, sino que usted muera, si es posible, por el Señor Jesús. Y la persecución en otros países ya es una realidad. En China mencionamos un caso recién. ¿Qué más decir de la ventana 1040, de Vietnam, Corea del Norte, Japón, Turquía, algunos países árabes, Rusia, países musulmanes? ¿Qué más decir de esos países? La televisión no los muestra, ¿no? A la televisión lo único que le importa es entretenerlo, es mantenerlo distraído de lo que realmente importa, es mantenerlo distraído de la realidad, y ellos le muestran lo que ellos quieren que usted vea y lo que quieren introducir en su mente para manipular muchas veces sus pensamientos. Hay mucha noticia sesgada, hay mucha noticia arbitraria, hay mucha noticia manipulada para hacer a la gente pensar como ellos quieren. Este proyecto de reingeniería social que están haciendo estos medios de comunicación, y sobre todo estos movimientos de izquierda que se han levantado, estos movimientos de izquierda, de la izquierda cultural o del marxismo cultural que se han levantado, y que la televisión es funcional a estos movimientos, a esta nueva izquierda es funcional porque les presta las cámaras para tratar de manipular a la sociedad. Y están trabajando y esforzándose todos estos agentes del mal para nuevamente comenzar a perseguir a los cristianos. No sé si, ya no recuerdo bien, no sé si es un proyecto de ley el que sanciona, por el cual le sacaron un parte a un hombre que le dijo un piropo a una persona y que comprara ensaladas. Y no sabemos
Por lo menos yo no tengo la certeza. Si alguien lo tiene, podría compartirlo, por favor. No tengo la certeza si este ya es una ley o un proyecto de ley. Pero esta supuesta ley no sanciona los piropos. No, sanciona cualquier acto, ya sea comunicacional o una acción en sí, que disguste o que haga sentir mal a una persona o que la persona se sienta acosada. Por ejemplo, si una persona se siente acosada por un amigo que, imaginemos, hay dos amigos, uno que le gusta el fútbol y otro no. Entonces el que le gusta el fútbol le dice al que no le gusta, oye, vamos a jugar a la pelota, pues hace deporte, oye, ¿cómo va a estar ahí todo el día sentado? Entonces este chico que no le gusta el deporte puede decir, ¿sabes qué? Tú me estás acosando, me siento acosado por ti, así que te voy a acosar a carabineros, toma, un parte. Ese es un ejemplo bien absurdo aparentemente, pero es que a eso apunta ese proyecto de ley. El día de mañana, cuando alguien esté predicando en la calle, o usted le esté evangelizando a alguien, o usted esté comunicando el evangelio con un familiar, alguien puede salir y decir, ¿sabes qué? Me hostigas, me acosas con tu mensaje, te voy a demandar y un parte. O capaz que nos puedan llevar hasta la cárcel. Entonces, nuestro país está convergiendo eso, los congresistas, los parlamentarios están yendo a ese punto, donde a través de proyectos de ley van a coartar nuestras libertades. Así que volvamos nuevamente a Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es tremendo. O sea, ellos, los que fueron perseguidos por el nombre del Señor en el primer siglo, los primeros creyentes que fueron perseguidos, ellos no se acobardaron, no dieron marcha atrás, no se les acabó su cristianismo una vez que les cerraron las sinagogas o una vez que les cerraron las casas para congregarse porque ellos se reunían en las casas. No, a ellos no se les acabó el cristianismo, sino que ellos por donde iban llevaban el evangelio. Por eso, el subtítulo de este programa de hoy se llama El despertar de los evangelizadores, porque es tiempo de que usted, estimado oyente, estimado creyente que me está escuchando, es tiempo de que despierte, es tiempo de que despierte del sueño de la indiferencia en donde está, de su comodidad. La comodidad nos ha traído un ambiente de relajo, nos sentimos tan cómodos que ya no tenemos necesidad de salir. No tenemos la necesidad de salir, como que nos hemos acostumbrado a estar encerrados dentro del templo tantos días a la semana, a tal hora empezamos el culto, a tal hora lo terminamos y si se pasa de esa hora reclamamos porque ya se está extendiendo el culto, ¿cómo se les ocurre? Ya hay que irse para la casa, ¿cómo tan imprudentes? Nos volvemos más prudentes que Dios, restringimos a Dios y buscamos un montón de cosas, de estrategias, de ideas para entretenernos dentro del templo. Imagínense, estamos tan estrechos de mente que cuando se habla vamos a ir a predicar el evangelio, vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Qué hacemos? Sacamos las bancas del templo, sacamos el púlpito del templo, sacamos los instrumentos del templo y hacemos el culto fuera del templo. Tan estrecha es nuestra mente. Y después nos preguntamos, ¿y por qué la gente nos acerca a escuchar el evangelio? ¿Qué estamos haciendo mal? Esa cultura de templo no se nos ha quitado de la mente. Ese encierro, el encierro nos tiene mal, nos tiene dañados, afectados, ha corrompido nuestra visión de predicar el evangelio. Y sacamos, como dije, las bancas, todo el templo lo llevamos para al aire libre y hacemos una primera oración, una segunda oración. Ahora hay una palabra devocional. Luego, cuando vamos a predicar, le hablamos a los mismos hermanos que están ahí sentados en las bancas. ¿Qué es eso? Eso es estrechez de mente. Y cuando digo estrechez de mente, no estoy diciendo ahora hagamos cualquier cosa. No, me estoy refiriendo de que ¿cómo es posible que vamos a hacer lo mismo que hacemos dentro del templo o fuera en la calle? La gente jamás se va a acercar a nosotros, jamás. Nosotros debemos ir, si es necesario, golpear puerta a puerta y entregar un tratado, entregar una palabra. ¿Sabes que queremos orar por usted?
o los que están en sus trabajos, a sus compañeros compartir en el trabajo. No tenemos por qué andar trayendo raperos, rockeros, trayendo metaleros, ni reggaetoneros, ni haciendo conciertos. No, porque al final eso es también una desviación de la esencia de predicar el Evangelio. Hay mucha gente que no quiere salir a predicar al aire libre porque no está el coro, no están todas las condiciones ideales para estar parado en el escenario, porque a muchos les gusta el escenario, a muchos les gusta el aplauso, les gusta que haya gente ahí escuchando y gritándole, porque se frustran cuando nadie los escucha. Y nos hemos olvidado que también que Dios es el que salva, Él es el que da la salvación a las personas, que concede arrepentimiento. No somos nosotros los que tenemos el poder para transformar a las personas. Nosotros somos meramente instrumentos, vasos que Dios utiliza para comunicar su palabra y para que, si Él así lo estima, a través de nosotros, personas conozcan el Evangelio y sean salvos. Así que yo en estos momentos les hago un llamado a despertar, estimados hermanos, hermanas. Despierte, hermano, despierta, hermana, que me está escuchando. Ya deje de estar encerrado en ese templo y dedicar ciertas horas del día a Dios. No. Experimente la necesidad de predicar el Evangelio, experimente la necesidad de comunicar el Evangelio. Hay gente dentro de su casa que no conoce a Dios y usted no le ha predicado el Evangelio. Hay familiares que usted no le ha predicado el Evangelio, o incluso hay mucha gente que ni siquiera sabe que usted es cristiano. Es tiempo de que despiertes, iglesia. Es tiempo de que despierte usted, hermano, hermana que me escucha. Joven, despierte. Adolescente, despierte. Matrimonios, despierten. Ancianos, despierten en el nombre de Jesús. Saben, en estos momentos el Espíritu Santo me está ministrando y quiero hablarle a aquellas personas que alguna vez estuvieron dentro de la iglesia. Sea el título que sea. Sea la denominación que sea la misión, denominación, corporación o ministerio que sea. El Señor me está ministrando que le hable a esas personas que alguna vez estuvieron allí, que cantaron, muchos predicaron, muchos hablaron en lenguas, muchos experimentaron cosas sobrenaturales, muchos de ustedes experimentaron cosas extraordinarias en Dios. Pero ahora están sin ánimo, sin fuerza, desanimados, se frustraron, se enojaron con alguien de la iglesia, algo le hicieron que los defraudaron, están sentidos con hermanos o hermanas o líderes de la congregación o pastores o el título que tengan. A ustedes les habla en esta hora el Señor. Me dice que les diga, levántense y anden en el nombre de Jesús. Lo que Dios puso en ustedes, tal vez ustedes se han encerrado en sí mismos, se han castigado ustedes mismos y se han escondido de Dios, cual Adán se escondió de Dios después de haber desobedecido comiendo del fruto que Dios le ordenó que no comiera. El Señor en estos momentos, al igual que en aquel entonces del Génesis, se comienza a pasear, su voz se comienza a pasear sobre su vida para llamarlo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Rosa? ¿Dónde estás, Alberto? ¿Dónde estás, Margarita? ¿Dónde estás, Violeta? ¿Dónde estás, Gabriel? ¿Dónde estás, Jorge? ¿Dónde estás, Emilio? ¿Dónde estás, Bernardo? ¿Dónde estás, Claudia? ¿Dónde estás, Carolina? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, Cintia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te pregunta el Señor. Ya no te escondas, ya no arranques, no trates de cubrirte de Dios, no trates de cubrir tu vergüenza, tu desnudez, porque Dios aún así la ve. Él sabe lo que pasó. Él sabía que Adán había fallado a Dios. Él lo sabía. Él sabe lo que tú pasaste. Él sabe lo que usted pasó, lo que usted vivió, lo que usted hizo, lo que dejó de hacer. Él lo sabe. Pero aún así, Él le está buscando, le está llamando, le está diciendo, ven, 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 ven. Aún hay tiempo. Dios quiere despertarte. Dios quiere levantarte. Quiere llenarte nuevamente. Quiere levantarte una vez más. Francisco, Fabián, Daniel. El nombre que usted tenga. El nombre
quien sea hombre o mujer, sea adolescente, sea joven, sea adulto, sea niño, sea anciano, no importa su edad, no importa su estado social, no importa su estatus económico, no importa su tipo de sangre, su color de piel, no importa su nacionalidad. Lo que importa es que el Dios de gloria, el Rey del universo, le está llamando. ¿Dónde estás tú? Ven, yo te voy a perdonar, yo te voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a sanar, te voy a restaurar y te voy a usar, porque quiero hacer de ti un evangelizador potente, poderoso, para que impactes con mi mensaje, con el mensaje del evangelio a los que están a tu lado, para que lleven mi nombre, para que exalten mi nombre, le traigas gloria a mi nombre, dice el Señor Jesús. Dios le llama, estimado que me está escuchando, Dios le llama, Dios le llama, Dios le llama, Dios les está llamando. Que la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es maravillosa, comienzan a inundarnos. Oh, aleluya, bendito eres, Rey eterno. El Espíritu Santo sé que está ministrando a alguien y tal vez este mensaje no lo está escuchando en vivo, pero lo va a escuchar grabado quizás. Tal vez van a pasar años y usted va a escuchar este mensaje, pero aún así, lo que Dios está hablando ahora va a quedar impregnado, porque la palabra de Dios trasciende los tiempos. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él cuando habla, la palabra permanece. Su palabra es eterna. Es eterna, por lo tanto, el que la escuchó ayer, el que la escucha hoy, el que la escuchará mañana va a ser afectado igual, porque la palabra de Dios no conoce de tiempo, no tiene límites temporales. Así que en el nombre de Jesús, esto le hablo, así dice el Espíritu Santo. ¿Dónde estás tú? Ven a mí, yo te voy a perdonar, te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a levantar y te voy a llenar con mi presencia para que comunique mi palabra, para que seas un evangelizador. Te voy a ayudar a perdonar, te voy a liberar de tus cadenas, de tus dudas, de todas las cosas que te han oprimido. Te voy a hacer libre y te voy a dar poder y autoridad para que comuniques mi palabra. Hoy es el despertar de los evangelizadores. Hoy es el despertar de los evangelizadores. Hoy es el despertar de los evangelizadores de Dios, los cuales van a actuar como estos discípulos del primer siglo, los cuales se van a mover en esa esfera, los cuales se van a mover como lo hicieron los primeros creyentes en el primer siglo, que aunque sean esparcidos, aunque sean perseguidos, aunque sean golpeados, atacados, vituperiados, menospreciados, burlados, aunque sean expuestos a la vergüenza pública, aún así ellos no van a volver atrás, ellos no van a irse a sus casas y a ellos no se les va a acabar el cristianismo, sino que a donde sea que vayan van a anunciar el evangelio, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros mayor es que el que está en el mundo, oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Rey Todopoderoso. Que Dios les bendiga, estimados oyentes. Los voy a dejar con una alabanza y ya nos vamos a estar despidiendo. Que la gracia de Dios sea con sus vidas, hermanos, amados que me están escuchando. Reciba este mensaje. Y Dios, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con aquellos que le creen. Y para aquellos que aman al Señor, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios le bendiga, estimado evangelizador que me está escuchando. La gracia del Señor Jesús sea con nuestro espíritu. Y nos estaremos viendo en un próximo programa. Shalom. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer.
¿Cómo puedes permitir tanto dolor?